Bueno, son las 4 en punto, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Con el tiempo de la reunión, todos como hermanos unidos en cuerpo de Cristo. Probablemente esperemos que algunos hermanos más se conecten, pero vamos a empezar, ¿verdad? Por el respeto a todos. Eh, bueno, antes de comenzar con la oración, quería compartirles un, un par de versículos. Hay mucho, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. eh, Tenemos muchos versículos que nos hablan, ¿verdad? Sobre el congregarnos. ¿Por qué congregarnos? Es algo, tal vez antes uno no entendía, eh, y uno tal vez iba, bueno, incluso antes de llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Que tal vez uno iba a alguna doctrina que no era la doctrina de Dios, ¿verdad? La doctrina sana de Cristo. Incluso uno iba por ir, ¿verdad? Pensaba que ahí era donde estaba Dios, que solo ahí un día y que eso, ¿verdad? El ir ahí un día ya nos bastaba. Bueno, me imagino que tal vez muchos de nosotros hemos pasado por ahí, pero quería compartirlos, ¿verdad? Para siempre que tengamos presente eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué congregarnos? En el Salmo 133 dicen, bueno, el Salmo dice cántico para los peregrinos. Esta es la nueva traducción viviente. Dice cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de David. Dice Salmo 133, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, ¿verdad? En armonía, no en pleito, no en contienda, no en chismes. Dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna, ¿verdad? Entonces, es tan bonito, tan maravilloso cuando nos unimos como cuerpo de Cristo. Primeramente, para alabar a Dios, ¿verdad? Eso es lo primero, es lo primero, ¿verdad? Eso es el sentido de congregarnos, el ir y alabar a Dios. Y segundo, también para recibir nosotros exhortación. Eh, Siempre que nos reunimos, compartimos de muchas cosas, ¿verdad? Es tan bonito. eh, Cosas personales, cosas, pero lo que predomina siempre es la palabra de Dios. Eso, de hecho, es lo único, es lo primero. Pero nuestra naturaleza, ¿verdad? Compartir de otras cosas también, ¿verdad? Es tan bonito. El recibir consejos, recibir exhortación. Eh, Luego también en Hebreos 10:24 dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, como quien dice, ¿verdad? No hay que aflojar. Hay veces el tiempo y todo, yo creo que todos lo sentimos, ¿verdad? Pasa tan rápido y tantas cosas, pero no hay que aflojar, ¿verdad? Más bien estar siempre congregándonos, buscando la palabra y buscando a Dios, ¿verdad? También sobre todo en oración. Entonces quería compartir estos versículos, ¿verdad? Recordar la importancia de congregarnos y bueno, vamos a poner todo
en manos de Dios, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, en oración. Así que inclinamos nuestro corazón, inclinamos nuestro rostro. Señor Padre Celestial, venimos, Señor, ante el trono de tu gracia. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, humildemente, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. Venimos primeramente, Señor, reconociendo que no somos nada, ni absolutamente nadie sin ti, que dependemos de ti día con día y segundo a segundo. También, Señor, venimos reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el gran yo soy. Soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Inclinamos, Señor, nuestro corazón, inclinamos nuestro rostro ante tu presencia, Señor, conociendo que lo más alto en lo que podemos estar es a tus pies, Señor, sirviéndote como, como tú quieres, Señor, conforme al propósito que tú tienes para nosotros. También, Padre Santo, venimos tomando la potestad y autoridad que tú nos has dado, Señor, como hijos tuyos, porque somos hijos tuyos, Señor, comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Venimos declarando Lucas 10:19 que dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Venimos, Señor, atando de pies, manos, boca, a todo espíritu inmundo, todo espíritu que es contrario al Espíritu Santo de Dios, Señor, en todo lugar donde esté cada persona, cada hermano, Señor, en nuestras casas, Señor, todo espíritu inmundo que se trate de esconder, Señor, de tu presencia. Sabemos, Señor, que no puede, Señor, y que tiene que obedecer, Señor, a la autoridad máxima que eres tú, Señor. Lo atamos, Señor, y lo sacamos de cada rincón donde se trate de esconder, Padre Santo. Venimos, Padre Santo, pidiéndote también que tomes el control, Señor, de esta transmisión, Padre Celestial, para que toda acechanza del enemigo sea deshecha, Señor. Que podamos tener una conexión fluida. También, Padre Santo, te pedimos para que nos hagas invisibles, Señor, ante todo espíritu inmundo, Señor, ante todo espíritu del reino de mentiras, de maldad, Señor. Que esta reunión de los santos, Señor, como tú lo llamas en la palabra, Señor, porque somos santos, Padre Celestial, que somos apartados para ti, Señor. Te pedimos que nos hagas invisibles, Señor, que, que no puedan escuchar, que no puedan ver nada lo que se hable aquí, Señor, porque esto es santo, Señor. Esto es para que tú, Señor, palabra que tú tienes limpia para nosotros, Padre Celestial. Permite, Señor, que la palabra que vayamos a escuchar, Señor, entre en nuestro corazón, entre en nuestro entendimiento, Señor, por el resto de nuestras vidas, de nuestros días aquí en la tierra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, también venimos poniéndonos a cuentas contigo, pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado, Señor, porque sabemos que en nuestra humanidad fallamos de alguna u otra forma, Señor. El único perfecto eres tú, Padre Santo. Venimos pidiéndote perdón por todo lo que hayamos pensado, visto, escuchado, sentido, dicho, hecho, cualquier cosa que no haya sido tu agrado, te pedimos perdón, Señor, a ti, al único que tiene la potestad y autoridad de perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, en Miqueas 7:19, que tú volverás una vez más a tener misericordia de nosotros, sepultarás todas nuestras iniquidades y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Límpianos, Señor, de toda inmundicia física como espiritual, Señor. Permítenos ser esos vasos de barro limpios para tu honor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, Señor, todos los que estamos aquí reunidos es porque a ti te ha placido, Señor. Y sabemos, Señor, desde que te conocimos, que nada es casualidad, Señor, y que todos, cada uno de los que estamos aquí, Señor, no es una casualidad que estemos aquí, Señor. Tú nos has escogido antes de que naciéramos, Señor, desde la fundación del mundo. Tú nos elegiste aquí para servirte, Señor, de la forma que tú tienes planeado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este Shabbat. Gracias, Padre Santo, por este día, por la vida de cada uno de los que están aquí, por la vida de nuestros familiares también, Señor. Y te pedimos, Padre, para que todo lo que vayamos a hacer hoy, el día de hoy, Señor, aquí en esta reunión de los santos, Señor, sea de buen agrado a ti, Señor, sea de olor grato a ti, Padre Santo.
Quita a nosotros toda palabra vana, quita a nosotros toda palabra sin sentido, todo pensamiento desordenado, Señor. Te pedimos perdón también por eso, Señor. Si hemos pensado alguna cosa que no haya sido tu agrado. Y también te pedimos, Señor, por el pastor también, Fabricio Herrera, Señor, unánimes te pedimos por él para que, Señor, porque es una bendición, Señor, de la forma como tú lo utilizas. Te pedimos que lo llenes, Señor, de tu unción, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que lo llenes de tu autoridad, Padre, de entendimiento y discernimiento, y que lo utilices, Padre, de la forma poderosa que tú lo has utilizado para llevar tu mensaje de salvación a todas las personas, Señor, eh, que no conocen tu palabra. Señor, así ponemos toda esta reunión en tus manos, Señor, que se haga tu hermosa y perfecta voluntad, Señor. Amén. Eh, bueno, ya puesto todo en las manos de Dios en oración, vamos a pasar al tiempo de alabanza. Bueno, preciosa alabanza, ¿verdad? Es en realidad el que nos ha dado, por aquí lo noté, nos dio ese que nos da la razón de por qué estamos aquí, ¿verdad? Él, nuestro Señor. Y es tan bonita la alabanza, solo quería compartir también algunos versículos sobre la alabanza. Eh, y también, bueno, por contar tal vez una pequeñita experiencia, muy rápida, que es con respecto a la alabanza, que recuerdo cuando estábamos, ¿verdad? Apenas conociendo un poquito la palabra de Dios, ¿verdad? Así apenas lo primero. Y, y bueno, llegamos ahí a una congregación y, y recuerdo que no, cada vez que empezaban a alabar, el cuerpo me empezaba a temblar, no paraba de llorar, ¿verdad? Eh, y lo que hacía era como sentarme en una sillita que había por ahí, una silla ahí, un ricocito, ¿verdad? Y tratar como de taparme para que tal vez no me vieran llorando, ¿verdad? Un montón de lágrimas ahí, para que no me vieran, no sé, pero cómo se disfruta la alabanza, al menos, ¿verdad? En mi caso, la disfruto tanto. No es, mm, no canto bonito, y tal vez muchos de nosotros tampoco, o sea, tampoco, pero es tan bonito alabarle a Dios porque le estamos alabando, ¿verdad? Al Rey, Rey de Reyes. Aquí dice, en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Yah o a Jehová, todo lo que respira, increíble, o sea, maravilloso. Luego, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Luego dice en Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y bueno, hay muchos versículos, ¿verdad? Donde probablemente muchos ya los conocen, donde hablan de la oración a Dios. Entonces, le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por este día más que nos permite adorarle a Él. Y solamente quería compartirles estos versículos. Y bueno, ahora pasamos al tiempo de prédica, la palabra de Dios, que está a cargo del pastor Fabricio. Entonces, le damos el paso. Muchas gracias, José. Que Dios lo bendiga. Gracias por presidir con solicitud. Y bueno, voy a compartir aquí la pantalla. Ya se ve. Bueno, voy a orar antes de empezar para poner todo en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque tenemos el privilegio, Señor, de compartir el Evangelio, la palabra, Señor, a través de este medio. Te damos las gracias por las personas, Señor, que estamos ahorita conectados, Señor, en esta prédica y los que van a ver también la prédica en el canal de YouTube. Te damos las gracias, Padre del cielo, por la salvación que has puesto en nosotros y también porque en esta tarde tienes un mensaje, Señor, para cada uno de nosotros, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos a través de este programa y también presencialmente. Yo en lo personal en esta tarde muero al yo. Declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para poder explicar el tema
que tú, Señor, envías para este sábado 17 de febrero del 2024 de la manera correcta y de acuerdo, Señor, a tu voluntad y no a la mía. En el nombre de Jesús, quita de nosotros toda distracción, Padre, todo ruido en la mente, el corazón, para que hoy podamos entender el mensaje, Señor, y atesorar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la primera filmina siempre tiene la información del canal, ¿verdad? Eh, de YouTube. A la derecha está el código QR que se puede escanear con el teléfono. Y sale también el número de teléfono del WhatsApp y el correo electrónico. El Ministerio a Padre como las Águilas es un ministerio de consejería espiritual y de evangelización. Y para los que quieran contactarnos, ahí está toda la información. La Biblia dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis, Abba Padre. Romanos 8:15. En esta tarde, el Señor nos pone juntos, ¿verdad? El tema de nuestra necesidad, la necesidad humana del perdón de Dios. Y es el tema que el Señor pone a que desarrollemos hoy, ¿verdad? En este sábado. En la prédica anterior, en la presencial, estábamos viendo eh, cómo poder nosotros activar el Espíritu Santo para escuchar su voz. Bueno, uno de los requisitos que la Biblia dice para poder escuchar la voz de Dios es primeramente estar reconciliados con Él, ¿verdad? Haber sido reconciliados con el Padre a través del Señor Jesucristo. Y esta filmina que tiene una mano derecha extendida con la palma para arriba, tiene que ver con la definición de perdón en el hebreo original, en el Antiguo Testamento. La palabra perdón significa levantar a una persona de una posición, ¿verdad? Inferior a una superior. Es levantarlo del piso, por decirlo de una manera. Para que alguien lo levante a uno del piso, tiene que estar en una posición superior. Y hoy es lo que vamos a escudriñar juntos. La Biblia está compuesta de 66 libros, ¿verdad? Y en todos estos 66 libros divididos en dos testamentos, en el Antiguo hay 39 libros y en el Nuevo Testamento hay 27 libros, está todo el plan de Dios de cómo reconciliar al ser humano con el Padre. Y bueno, la palabra de Dios es un tesoro y hoy vamos a empezar escudriñando que genuinamente Dios es omnisciente, quiere decir que Él tiene todo el conocimiento, toda la información, toda la sabiduría, y Él sabe todo lo que va a suceder antes de que suceda. Y bueno, vamos a ver que en el libro de Génesis capítulo 5, que sale la genealogía de Adán, hay en las traducciones al español del hebreo original de los 10 nombres que salen en Génesis 5, prácticamente se descubre el plan de Dios de cómo salvar al ser humano, ¿verdad? Mucho antes de que sucediera el nacimiento del Señor Jesucristo. Estamos leyendo una lista de 10 nombres, ahí lo pueden chequear en Génesis 5, ¿verdad? Es un orden. eh, Adán no nació de mujer, Adán fue creado, ¿verdad? Y de en adelante, la Biblia dice que tuvo a Caín y después a Abel. Caín mata a Abel, Abel deja de existir aquí en el plano físico y Caín es apartado y marcado, le ponen una marca y lo apartan, ¿verdad? Después la Biblia dice que Adán tuvo otro hijo que se llamó o se llama Set. Y en Génesis capítulo 5 viene una genealogía desde Adán hasta Noé, ¿verdad? Que es antes del diluvio, donde si uno traduce al español el nombre original en hebreo, prácticamente se descubre el Nuevo Testamento. O mejor dicho, todo el plan de Dios con el hombre, porque la Biblia dice, y ya lo vamos a leer en un versículo en Primera de Pedro, ¿verdad? Que el Señor, antes de crear el hombre, ya él tenía el plan hecho y sabía y sabe todo lo que va a suceder y fue un plan establecido desde el principio. Entonces, así la palabra Adán significa hombre, Set significa designado
o predeterminado. Enos significa mortal o perecedero. Cainán, aflicción. Mahalalel, el Dios bendito. Jared, descenderá. Enoc, enseñar o enseñando. Matusalem, ¿verdad? Que fue el más longevo, el hombre que más vivió sobre la tierra, que vivió 969 años. El nombre Matusalem significa su muerte traerá, porque Dios le dijo a Enoc, ¿verdad? Que fue el que fue arrebatado, que una vez que Matusalén muriera, vendría el castigo sobre el mundo antiguo. Entonces, por eso es que el nombre Matusalem significa su muerte traerá el juicio, ¿verdad? En ese contexto. El hijo de Matusalén, que fue el papá de Noé, Lamec, desesperado, y Noé significa descanso o reposo. Entonces uno lee, ¿verdad? Verticalmente todas las definiciones, se forma el plan de Dios de todo, de lo que estamos haciendo ahorita aquí sobre la tierra, que fue lo que dijo ahora José, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí sobre la tierra? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo, verdad? Y dice, el hombre es designado en mortal aflicción, pero el Dios bendito descenderá a enseñar. Su muerte traerá al desesperado descanso. El plan de Dios, ¿verdad? Prácticamente está escrito desde el origen, desde el inicio. Cómo está profetizado con el nombre de estos patriarcas, ¿verdad? O de estos hombres, que Dios mismo iba a descender a enseñarnos, a darnos un mensaje, como el caballero que es, ¿verdad? El Señor se encarna en un ser humano y viene a darnos un mensaje. Y no solo darnos un mensaje, sino que con su muerte, ¿verdad? Él viene a redimir y a salvarnos de una condenación eterna. Por eso es que el título se llama Nuestra necesidad del perdón. Porque el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, es el pasaporte, por decirlo así, para la eternidad. Entonces quería compartir esta primera filmina de que el plan de Dios está predeterminado. Ahora, antes de que Dios formara a Adán, Primera de Pedro 1, del 17 al 20, ahí por si lo quieren escribir, Primera de Pedro 1, del 17 al 20, dice que Jesús y el plan de salvación de Jesús ya estaba prefijado desde antes de la fundación del mundo. Lo voy a leer. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces Pedro, el apóstol, escribe que de antes de que Dios fundara este mundo, ya estaba el Señor destinado, ¿verdad?, a venir a salvar a la creación que todavía ni existía. Entonces, por eso es que podemos ver en este capítulo 5 de Génesis, cómo en la traducción de los nombres, ¿verdad? En el hebreo original se forma una oración o un párrafo que tiene que ver con el plan de salvación de Dios con el ser humano. Porque no solo Dios descendió a enseñarnos, sino que también vino a arreglar, por decirlo así, a reconciliarnos con el Padre cuando entró el pecado, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva fallaron. Y si hubiéramos estado ahí, también hubiéramos fallado igual, ¿verdad? Entonces, el tema de la prédica de hoy es ese, es nuestra necesidad del perdón. Ok, la voluntad de Dios es salvar a toda la humanidad. Eso está en los 66 libros, todos. En Juan capítulo 6, versículos del 38 al 40, confirma lo que acabamos de leer de la traducción de esos nombres, ¿verdad? De que el Dios bendito descenderá a enseñar. Bueno, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en este capítulo y en estos versículos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda, yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Señor Jesús confirma, ¿verdad?,
lo que acabamos de ver en la filmina anterior, de que hay un plan predefinido desde antes de la fundación del mundo, donde Dios mismo iba a descender del cielo, encarnado, a salvar a la humanidad completa. Esa es la voluntad de Dios, salvar a toda la humanidad. En 1 Timoteo 2:4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos, por eso lo puse en mayúscula, sin excepción, y vengan al conocimiento de la verdad. En ese mismo capítulo habla de salvación y conocimiento, porque en la filmina anterior leímos que él venía o vino, él descendió a enseñar, y eso está en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos Isaías 53, ¿verdad? Que es el capítulo que habla del Mesías en el Antiguo Testamento, nosotros podemos leer en Isaías 53, versículo 11, lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando del Padre hacia el Señor Jesucristo, que el Padre verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, está escrito en el Antiguo Testamento, están escritas 300 profecías de Jesús, y una de las cuales es que él iba a enseñar al ser humano, ¿verdad? Información que había estado oculta. Y bueno, él la viene a explicar. También el Salmo 40, versículos de 7 al 8, hay una profecía acerca del Mesías. Y dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Eso es lo que está el Señor Jesucristo diciendo en el Nuevo Testamento, que Él descendió al cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre, que fue el que lo envió, y anunciar, ¿verdad? Un mensaje que es el Evangelio, que es buenas noticias de salvación, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Se cumple lo de la genealogía de Génesis 5, que estábamos viendo anteriormente. La Biblia dice, por ejemplo, en Lucas 4:31, acerca de Jesús enseñando. Dice, por eso le decían rabí, ¿verdad? Que significa maestro. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. También en Juan, capítulo 3, versículo 31, dice, el que de arriba viene, ojo, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ahí dice claramente en Juan 3:31 que Jesús viene de arriba y que Él, por lo tanto, está por encima de todos. Y el requisito, ¿verdad?, que Él pone es que nosotros los seres humanos creamos en la identidad de Jesucristo, en que Él es Dios hecho hombre. Ese es parte del plan de salvación. ¿Ok? Entonces, en Juan capítulo 3, el Señor dice claramente, ¿verdad?, que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea se salve y no se pierda, mas tenga vida eterna. El alcance del sacrificio del Señor Jesús fue para toda la humanidad. Ok, entonces, estamos hablando del perdón siempre, porque ese es el eje principal de cómo es que tenemos el pasaporte para la vida eterna. Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, en esta prédica, vamos a ver el perdón no solo en el nuevo nacimiento, donde tiene que haber un arrepentimiento genuino de la persona que quiera nacer de nuevo, sino también uno en la vida cristiana, después de haber nacido de nuevo, también uno cuando peca, ¿verdad?, tiene que pedirle perdón a Dios, ya no viviendo en pecado, sino cuando uno peca ocasionalmente. Porque ese es el tema de esta prédica. Es primero para las personas que no conocen el plan de salvación o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Saber que está por escrito en la Biblia de que el plan de Dios con el hombre en esta creación es salvarlo de la condenación eterna a través de la reconciliación a través de Jesucristo. Para que haya una reconciliación
quiere decir que tuvo que haber ido una transgresión, porque si no, ¿de qué nos vamos a reconciliar? Para hablar de reconciliación es que hubo un problema, una división, una separación. Bueno, eso fue lo que pasó en Génesis 3 cuando el hombre peca, ¿ok? Y Dios le dijo a Adán claramente, si comen, se mueren. De ahí en adelante, una sola oportunidad tuvo el hombre y pecó. Y de ahí en adelante cambia la naturaleza, los echan del jardín, ¿verdad? El hombre se convierte en un ser mortal, como estaba escrito en la genealogía de Génesis 5, ¿verdad? Que fue designado un ser mortal y en aflicción por el pecado, ¿ok? Entonces, una vez que pecan, de ahí en adelante, la relación del ser humano con Dios está interrumpida, por decirlo así. Hay una enemistad. Y el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, viene a reconciliarnos con el Padre a través del perdón. Ok, seguimos con la siguiente. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está anunciado el Nuevo Testamento. De hecho, hay un pastor que ya falleció, que se llama Chuck Missler. Él creo que murió en el 2008. Y toda su vida él se dedicó a investigar la Biblia. Y él decía, ¿verdad? En sus libros que él escribía analizando la escritura, de que el origen del ser humano era milagroso y el destino es misterioso, ¿verdad? Un origen milagroso y un destino misterioso. Y que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estaba encubierto en el Antiguo Testamento. Como lo vimos ahora, está en una genealogía en Génesis 5. Pero no solo ahí, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y a la vez el Nuevo Testamento descubre el objetivo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en el libro de Éxodo capítulo 2 el tema de la Pascua, ¿verdad? Que había que escoger un corderito, que tenía que escogerse el día 10 del mes de Abib y tenía que ser sacrificado el día 14 y que con la sangre, ¿verdad? Se ponían los dinteles de las puertas y entonces la muerte no iba a entrar a las casas de cada uno de los israelitas que hicieran eso. Eso lo hicieron 1500 años antes de que Jesús naciera. Y Juan, cuando empieza a predicar, Juan el Bautista, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que sucedía en la Pascua de los israelitas por 1500 años era una tipología del Mesías que iba a venir. Entonces el Nuevo Testamento descubre, ¿verdad?, de qué se trata el antiguo pacto, los sacrificios, las fiestas, que son 7, etcétera. Lo descifra. En Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ojo la palabra invalidaron, por algo que vamos a ver ya casi. Invalidaron mi pacto, como decir que lo dejaron inválido. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Entonces Dios mismo está diciendo que en algún momento, en el futuro, ¿verdad? Porque Jeremías, él vivió en la época en que Nabucodonosor vivió, que es 600 años antes de que Jesús naciera, Jeremías, ¿verdad? Aproximadamente. 6 siglos antes de que Jesús naciera, Jeremías escribió esta profecía de un nuevo pacto. Y bueno, en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo a un fariseo que se llamaba Nicodemo, que lo llevó a visitar de noche, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es parte del nuevo pacto, el nuevo nacimiento. Hoy no vamos a profundizar en el nuevo nacimiento. Solamente estamos tocando versículos, ¿verdad?, que dicen que desde el Antiguo Testamento el nuevo pacto estaba anunciado. Y estaba anunciado que Jesús, que es el Mesías,
la primera vez que iba a venir o que vino, él venía a pagar como un cordero, ¿verdad? El de la Pascua, de la fiesta número uno de los israelitas, se venía a pagar el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Y Jesús le dice a este fariseo que el que no nace de nuevo no entra al reino de Dios, punto. Es parte de lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y bueno, en Colosenses 1 del 13 al 14, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El título de la prédica es Nuestra necesidad del perdón. Fue la sangre de Cristo lo que hizo que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados, porque la Biblia dice que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Jesús fue más allá y les dijo, o nos dice en Juan 14:6, que no existe ninguna otra manera, ningún otro camino, ninguna otra verdad para llevar al ser humano hacia el Padre. No existe. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única manera que el creador de esta creación y cualquier otra que exista, ¿verdad? Eh, que planeó cómo reconciliar al ser humano con el Padre, él mismo planeó que es a través de su Hijo. No existe otro camino, no hay más. Por eso es que necesitamos su perdón, porque sin el perdón de Dios no hay vida eterna, no hay otro camino. También en el Antiguo Testamento, en Isaías 61, Isaías vivió antes que Jeremías, ¿verdad? Está el versículo que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, que ese fue el que leyó el Señor Jesucristo estando en una sinagoga en Nazaret. Está hablando de él mismo, está profetizado, ¿verdad? El Nuevo Testamento está profetizado en el Antiguo Testamento, porque en Isaías dice, ¿verdad? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos. Buenas noticias es lo que significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que tenemos la manera en que en que nos reconciliamos con Dios para tener acceso a la vida eterna. Ahora, el Señor, cuando Él se encarna y empieza su ministerio, Él demuestra con un milagro, ¿verdad? Que genuinamente Él tiene autoridad para perdonar pecados, porque estaba profetizado. Ahora, ¿cómo fue que Jesús demostró que Él tenía la potestad de perdonar pecados estando Él en un cuerpo humano? Fue a través de este milagro, ¿verdad? Que sucede en Mateo capítulo 9, es cuando Él sana a un paralítico, y este es el paralítico que meten por el techo, porque no podían meterlo en la casa. Entonces, qué interesante que Jesús desciende del cielo, como dice la profecía, ¿verdad? El Dios bendito descenderá a enseñar, ¿verdad? Él descendió del cielo. Y a este hombre lo meten por el techo, porque no había manera de meterlo por la puerta. Ahora era paralítico, era un inválido. ¿Será que es una tipología del antiguo pacto que el pueblo de Israel invalidó? Pues tiene mucha profundidad, porque si leemos Mateo 9, ¿verdad? Del 1 en adelante, aquí está solo el versículo 2, pero voy a leerlo para ver el contexto. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. El paralítico no había hecho nada, de hecho no podía hacer mucho, estaba paralítico. Pero Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque tenía fe para ir donde estaba él. Quiere decir que estaba reconociendo quién era Jesús. Y sin que el paralítico dijera nada, Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda?
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, tome tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Por eso, ¿por qué esta gente se escandalizaba cuando Jesús le dijo eso? Los escribas. Porque eso era una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. Le está diciendo un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza a pensar en su mente que eso es una blasfemia, porque a Jesús lo acusaron de blasfemia por dos razones específicas, por perdonar pecados y por decir que Él es Dios. Cosa que hay una doctrina que dice lo mismo, ¿verdad? Hay uno que se dice que es el vicario de Cristo, el sustituto de Dios en la tierra, y también que hay hombres que pueden perdonar pecados a través de la confesión. Eso es una herejía. El único que perdona pecados es Dios. Entonces Jesús, en su cuerpo humano, está dando una demostración de que a través de esa sanidad milagrosa, Él está diciendo que Él sí tiene potestad, ¿verdad? Poder para perdonar pecados a través de algo que nadie había visto, que era que un paralítico caminara. Entonces, ¿quién es el que tiene la potestad de perdonar pecados? Ya vamos a ver que el Señor, el Padre, le dio toda la potestad a su Hijo. En el libro de Hechos, capítulo 10, en la historia, ¿verdad?, de Cornelio con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro, perdón, cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, Pedro hace un discurso pequeñito y dice, del versículo 37 al 43, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, que bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ojo la potestad que Dios le dio al Hijo, que Él es el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay unas doctrinas que dicen que hay otros caminos para llegar al Padre, y no es cierto. La Biblia dice claramente en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús tiene autoridad del Padre para juzgar al ser humano. En Juan capítulo 5, del 21 al 23 dice, si voy muy rápido, ahí están quedando grabados los versículos en el audio de la prédica. Juan 5, 21 al 23 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces aquí dice, el Padre a nadie juzga, Juan 5, 21 al 23, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el que nos va a juzgar a todos los seres humanos? Es Jesucristo. En Romanos 8, del 33 al 34 lo dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el libro de Marcos, de Mateo, perdón, en el último capítulo del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, Jesús le dice a los discípulos que toda potestad le ha sido dada a él en el cielo y en la tierra. Está en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Él el que juzga, es Él el que va a juzgar
a vivos y a muertos. Es el Hijo de Dios. Él es el que tiene el poder y la potestad para hacerlo. Por lo tanto, Dios le ordena al hombre ponerse a cuentas con él. Y yo puse la palabra ordena porque no es una sugerencia. O sea, sí, sí, por supuesto que es voluntario, ¿verdad? La persona que no quiera puede rechazar la salvación. Pero es la obligación de cada ser humano reconciliarse con Dios, tener el perdón de Dios a través del nuevo nacimiento. Ahí puse los mismos versículos en dos traducciones diferentes, porque está interesante la traducción, la diferencia o el complemento. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿verdad? Que es color rojo, sangre, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora aquí dice venid luego. Y dice estemos a cuenta, o sea, como, ok, pongámonos de acuerdo, ok. Pónganse a cuentas conmigo, porque el que manda es Dios, no nosotros. En la traducción lenguaje actual dice, vengan ya. Qué diferente. Vengan ya. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Entonces, la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, pero aquí hay un mandato de que es responsabilidad de cada uno de nosotros ponernos a cuentas con Dios, porque tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a Dios, ya sea en el tribunal de Cristo, que es un evento, ¿verdad?, para gente salva, donde cada uno de los creyentes salvos va a recibir lo que hayamos hecho, bueno o malo para el Señor, estando en el cuerpo, o lo vamos a, bueno, lo vamos, no, lo van a ver, ¿verdad? O lo van a ver en el juicio del gran trono blanco. Porque está escrito, ¿verdad? Está escrito en Romanos 14:11, porque está escrito, dice el versículo, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno en lo individual le vamos a tener que dar cuenta a Dios tarde o temprano. Entonces es una orden. Sí, es una orden porque si no lo hace uno en vida, lo va a hacer cuando está muerto. Entonces sí va a suceder aunque el ser humano no quiera. Claro, con la segunda opción ya es demasiado tarde. Mateo 3 del 7 al 8 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista, ¿verdad? Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le está hablando Juan el Bautista a un grupo de personas que eran religiosos y les está diciendo que ellos tienen que dar, ¿verdad? Este, frutos dignos de arrepentimiento, que haya una evidencia de un arrepentimiento genuino. Porque hay gente que piensa que ya nació de nuevo, pero tiene la misma vida de impío que antes. O tiene una doble vida, pecando, ¿verdad?, en oculto y a Dios nadie lo engaña. Entonces, el arrepentimiento genuino es parte de lo que Dios pide para que ese perdón sea permanente, ¿verdad?, de parte de Dios para nosotros. En Marcos 1, 14, 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El Señor empieza así que tienen que arrepentirse, tienen que poner a cuentas con Dios. La gente viva, ¿verdad? Mucha gente le hizo caso, mucha otra gente no le hizo caso. Y los que murieron, que no le hicieron caso, ya se dieron cuenta de que fue un mal negocio. El no recibir el perdón de Dios por falta de arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 17, del 30 al 31, el apóstol Pablo está hablando con un grupo de griegos, ¿verdad?, que son filósofos en Grecia, en Atenas, y le dice lo siguiente, le dice a ese grupo de gente intelectual de la época de él, en Grecia, ¿verdad?, que va a llegar un día donde todo el mundo va a tener que estar delante de Dios en un juicio. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, manda
es un mandamiento, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿quién va a juzgar? Vivos y muertos, el Señor Jesucristo. Y hay un día que se llama el día del juicio. Entonces, Dios ordena al hombre a ponerse a cuentas con él. ¿Cuándo? La traducción lenguaje actual dice, vengan ya, ¿verdad? Vengan ya. En el Nuevo Testamento dice que el día de salvación es hoy. Hoy. O sea, cuando a uno le predican, ese es el día del arrepentimiento. Porque uno no sabe si se va a levantar mañana o no. ¿Ok? Entonces, en la traducción lenguaje actual dice, vengan ya, dice el Señor, vamos a discutir en serio. Es un asunto serio, es de vida o muerte eterna. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Aquí hay una condición. Porque los pecados nos han manchado. Y la única manera en que Dios perdona los pecados es a través del nuevo nacimiento, que es el plan de Dios, ¿verdad? Desde antes de que Él fundara este planeta. Cuando el Señor perdona nuestros pecados en el nuevo nacimiento, ya nosotros estamos en amistad con Dios. El Salmo 32, ¿verdad? Que el título dice la dicha del perdón, Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una bienaventuranza, o sea, es dichosa la persona que ya se puso a cuentas con el Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos arrepentimos genuinamente de los pecados, cosa que todos hemos pecado sin excepción, dice el libro de Romanos 3, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos sin excepción hemos pecado, todos tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, el Señor nos perdona, se olvida de nuestros pecados, como lo dijo José ahora en la oración inicial, y los lanza al fondo de la mar, ¿verdad? Y tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso hoy estamos refrescando este tema o predicando el tema para el que no lo conoce. Porque hay personas que piensan que por ser buenas, que por dar obras de caridad, por no haber matado ni robado, ¿verdad? A una persona que tienen el cielo ganado. Y la Biblia dice en Juan 3 que el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos, porque ninguno de nosotros es bueno. El estándar es la perfección y el único que lo pudo cumplir fue el Señor Jesucristo, porque Él no pecó. Y es a través de la fe en el Señor Jesucristo y sometiéndose a lo que Él dice en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que nosotros podemos tener el perdón de Dios para vida eterna. O sea, que nos den el pasaporte para el viaje, ¿verdad? Que todos nosotros vamos a tener en algún momento que tomar. Unos, dice la Biblia, para condenación y otros para vida eterna. La Biblia dice entonces, en Hechos 3:19, que cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso, él le dijo a un grupo de personas, así que arrepentíos y convertíos. ¿Convertirse en qué? Es convertirse en lo que dice el libro, porque nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Ok? La Biblia dice que Dios nos llama a la santificación. Hay que cuidar la salvación. En el canal hay una prédica que se llama, ¿verdad? Que viene la foto de un lápiz borrando y ahí dice que hay que cuidar la salvación. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos borran los pecados y nos escriben el nombre en el libro de la vida del Cordero. Ahora, si pecamos, ¿verdad? Voluntariamente, después de haber nacido de nuevo, ese lapicero o ese lápiz con que escribieron el nombre de uno en el libro de la vida tiene borrador. Eso está así en Apocalipsis capítulo 2, viene en el mensaje a Sardis, ¿verdad?
Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Después dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Hay un procedimiento que es arrepentirse y bautizarse para que nosotros recibamos el perdón de pecados y recibamos el Espíritu Santo. Ok, entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Sí. ¿Por qué? Porque es muy dichoso, porque vamos a heredar la vida eterna. Porque el perdón de pecados nos reconcilia con Dios. Sin perdón de pecados, sin nuevo nacimiento, no estamos reconciliados con Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, una vez que una persona nace de nuevo, la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? A veces una persona tiene compañía a la par de otra persona que no le pone atención nunca, que lo deja hablando solo o la deja hablando sola, como decimos aquí, que no le da pelota, que la ignora, que le habla cuando no necesita no le habla, y que a veces comete transgresiones a esa persona pensando que la persona no lo está viendo. Eso que estoy diciendo es el trato o el maltrato hacia el Espíritu Santo una vez que Él entra al cuerpo y a la vida de nosotros. Dice que andar conforme al Espíritu es estar eh, conscientes de que nosotros tenemos que prestarle atención a una persona que vive con nosotros y es la persona del Espíritu Santo. Cuando uno va perdiendo la comunión con el Espíritu Santo y ya no lo toma en cuenta, ¿verdad? El Espíritu Santo se aparta. Porque la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Dice, no andar conforme a la carne. Conforme a la carne, todo lo que tiene que ver en Gálatas 5, ¿verdad? Donde dice las obras de la carne, eso apaga al Espíritu Santo. Eso ya no es andar conforme al Espíritu. La Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento llama la atención Elías y Eliseo, que son dos profetas del Antiguo Testamento, que aparecen en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Elías fue el que fue arrebatado, ¿verdad? Por un torbellino, y Eliseo fue el que lo sustituyó, ¿verdad? Digamos, primero Elías y después Eliseo fue profeta en vez de Elías. Primera de Reyes 8:15 está Elías hablando, ¿verdad? Y está hablando acerca de presentársele a Acab, que es el esposo de Jezabel. Y le dijo Elías, dos puntos, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Eliseo también lo dijo. En Segunda de Reyes 3:14, Eliseo dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Estos profetas sabían que estaban delante de la presencia de Dios, aunque estuvieran en la tierra. Por lo tanto, actuaban, hablaban, ¿verdad? Y se comportaban de acuerdo a la reverencia que hay que tener cuando uno está en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está con nosotros siempre, una vez que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Andar conforme al Espíritu es estar consciente que la presencia de Dios está en nosotros. Si nosotros andamos conforme a la carne y le vamos dando campo a la carne, ¿verdad? La ira, fornicación, inmundicia, adulterio, hechicería, herejías, pleitos, disensiones, contiendas, envidias, son 17, ¿verdad? Hoy estamos 17. Entonces el Espíritu Santo se apaga, se contrista y ya no andamos conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y ahí sí, entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
En Romanos 8:10 dice lo siguiente, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Una de las señales de caminar en el espíritu es que el cuerpo, ¿verdad? Dice aquí que está muerto a causa del pecado. O sea, ya no reacciona de la misma manera a cuando éramos impíos, porque el Espíritu de Dios está dentro. En cambio, si la carne está levantada, ¿verdad? El cuerpo está como otra vez volviendo a tomar fuerza. Deseos mundanos, pensamientos indebidos, reacciones indebidas, enojo, ira, etcétera. Y ya lo espiritual no nos llama tanto la atención. Ahí es donde hay que ayunar. El ayuno es precisamente, ¿verdad? Someter la carne a que la carne no se manda sola, para que el espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo se encienda. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y después le dice, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios, ¿verdad? Espíritu de cobardía. Entonces, Pablo le dice al discípulo que avive el don, ¿verdad? Avive el fuego del don de Dios que está en él, nada más que lo tenía apagadito, tenía que avivarlo, ¿verdad? La Biblia también dice, en Gálatas 5 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, en Santiago 5:16 está la clave. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. O satisfacemos los deseos de la carne o satisfacemos el deseo de Dios. No se puede los dos. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar siempre delante de la presencia de Dios, estar consciente de que Dios está con nosotros, no ignorarlo, no hacerlo a un lado, no reemplazar la conversación con el Espíritu Santo por cosas superfluas, ¿verdad? Es saber que nosotros estamos delante de la presencia de Dios como lo sabía Elías y Eliseo, porque ellos lo decían aquí. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y después ya decían, o sea, ellos sabían que estaban delante de Dios, delante de la presencia de Dios. El nuevo nacimiento entonces nos separa del castigo por el pecado, nos libera del castigo por el pecado, nos hace hijos de Dios. La santificación nos separa de la influencia del pecado, si es que andamos en el espíritu y no en la carne. Ahora, Dios espera de nosotros que no sigamos pecando. Eso es lo que dice la Biblia. Una cosa es pecar ocasionalmente, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de santificación, a vivir en pecado. Son dos cosas diferentes. La Biblia dice que Dios, el salario que tiene para el pecador es la muerte. Eso fue lo que pasó en Génesis 3. Cuando Dios le dijo a Adán, porque el mandamiento se lo dio al hombre, que podían comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento, del bien y el mal, no podían comer, porque si no morían. Cuando comen, de ahí en adelante se mete la muerte, ¿verdad? Que la palabra en hebreo es mut, M-U-T-H, y dice que es la muerte personificada. Por eso en el libro de Apocalipsis la muerte va a ser lanzada al agua de fuego y azufre, como si fuera una persona. Pero la Biblia dice que el salario que Dios le tiene a un pecador por el pecado es la muerte. Entonces nosotros, ¿verdad? Si pecamos, ya siendo salvos, estamos fallando delante de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios y ya vamos a ver cómo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, uno, si ya nació de nuevo, ya Dios nos separó del castigo por el pecado. O sea, ya no estamos destinados a la ira ni al fuego eterno. Pero mientras llegamos a la eternidad, tenemos que santificarnos. Eso nos separa de la influencia del pecado. Si empezamos a tener influencia otra vez de los pecados que antes cometíamos, es que la carne está subiendo de volumen, está subiendo la intensidad y le va acomodando la carne espacio a espíritus que ya habían salido antes, porque eso está en Lucas 11, ¿verdad? Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo regresa. Y si ve la casa barrida, adornada y vacía, palabra clave, vacía, no tiene que estar vacía, tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces ese espíritu sale y toma otros 7 espíritus peores que él y entran en la persona y el postrer estado de esa persona es peor que antes. O sea, si trae 7, debía 1, son 8. Y ya el que manda no es el que fue a traerlos, porque son peores. Mal negocio.
Andar satisfaciendo los deseos de la carne le va haciendo el campo otra vez para espíritus con minúscula que ya salieron y que pueden regresar. Eso está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos en la primera carta de San Juan, que está cerca de Judas, ¿verdad? Casi llegando a Apocalipsis, habla acerca, primera de Juan capítulo 3 dice, hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que un hijo de Dios tiene que comportarse? Dice, voy a leerlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, por eso es que hay que saberse la ley, por lo menos los 10 mandamientos, aunque hay más, ¿verdad? Pero la Biblia dice aquí, primera de Juan 3:4, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí dice el que practica el pecado. No habla de pecado ocasional, habla de practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no cumple los mandamientos, y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Entonces aquí ya empieza a hablar también del trato al hermano, del trato al prójimo. Pero aquí dice, ¿verdad? Que el que peca, el que practica el pecado no es de Dios. Practica el pecado, no es pecar ocasionalmente. Porque el pecado trae en sí muerte. Quiere decir que uno tiene que, ¿verdad? Ponerse a cuentas con Dios y ya lo vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Ahora leímos que el tema de la relación entre hermanos en la fe es parte de lo que Dios mide. ¿Por qué? Porque uno también puede pecar en contra de un ser humano, no solo contra Dios. Andar en luz es permanecer en amistad con Dios y participar de lo común en amistad con nuestros hermanos en la fe. En amistad también con los hermanos en la fe, porque eso también lo mide el Señor. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Uno de los requisitos, ya siendo uno un creyente salvo, de que Dios perdone el pecado ocasional, es que uno tenga comunión con los hermanos y que uno ame a los hermanos en la fe, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Jesús dijo que los que oyen su palabra y cumplen sus mandamientos, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Estamos hablando de hermanos en la fe. No es que le impida que tratarlo mal, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que está diciendo aquí la Biblia es el contexto de la buena relación entre hermanos en la fe. Si vamos a Lucas 17, del 3 al 4, dice lo siguiente. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ahí dice, en Lucas 17, del 3 al 4, que uno sí puede pecar contra un hermano. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Hablar con el hermano. Ahí lo dice. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si nos vamos a Mateo capítulo 5, del 21 al 26, dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí está Jesús diciendo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está el Señor Jesús diciendo que si uno se enoja con un hermano, está pecando. Que si uno le dice necio, va a ser culpable delante del concilio. Y si le dice un insulto mayor, porque fatuo, por ejemplo, eh, fatuo es una persona que raya en la ridiculez cuando tiene un ego muy alto. Pero también equivale a decir una persona imbécil o estúpido. Aquí dice que si uno le dice eso a un hermano en Cristo, dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿será que nosotros necesitamos también ese perdón o pedir perdón y perdonar cuando alguien nos hace algún agravio? Por supuesto, de eso se trata la prédica de hoy. El Señor quiere recordarnos que el cristiano verdadero tiene que andar en arrepentimiento inmediato hacia Él, ¿verdad? Y también que uno pueda pedir perdón cuando uno comete un agravio a un hermano. Y si le han cometido un agravio, ¿verdad? También hablar con un hermano, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso aquí dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Cuando una persona no hace lo que la Biblia dice acerca de perdonar al hermano. En primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Repito, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, aborrecer al hermano es pecado. Eso es lo que dice la escritura. ¿Ok? Primera de Juan 4, del 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una persona no perdona? Porque aquí dice que uno tiene que ir a hablar con el hermano que lo ofendió o que pegó contra él. Ahora, ¿qué pasa si uno va y le pide perdón y la persona no quiere perdonarlo a uno? Es una pregunta válida. Porque el que va y pide perdón está cumpliendo. Ahora, si la otra persona no quiere perdonarlo a uno, ya el que pidió perdón cumplió. Digamos que la que queda atada de la otra persona. ¿A dónde lo dice? En Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si uno no perdona a un hermano que le pide perdón o lo ofende a uno se está haciendo más que Dios. Porque el Señor Jesús, estando clavado en la cruz, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba clavado en la cruz y viendo a los que lo crucificaron. Y aún así le dijo eso al Padre. Si uno no perdona, Dios no lo perdona a uno. En Marcos 11 dice que cuando uno está orando y se acuerda que alguien tiene algo contra uno, ¿verdad? En Marcos capítulo 11, del 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí dice, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces el perdón es también a nivel horizontal. Si uno hace un agravio, tiene que pedir perdón. Tiene que ir a pedir perdón al hermano que ofendió o que lastimó. Y si uno, ¿verdad? No perdona cuando le piden perdón, se mete en un problema con Dios. Eso es lo que estamos viendo. Ok, finalmente la Biblia dice que si uno peca es necesario volver en amistad con él lo antes posible, porque la Biblia dice que el pecado endurece. El pecado endurece el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cada vez que sigue pecando y no se arrepiente y no regresa en amistad con Dios, el enemigo lo va a ir endureciendo más y lo va a convencer de que no se puede cambiar o que nunca va a poder ser obediente, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice en Primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí es donde, cuando uno lo lee, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 2, dice que nosotros tenemos un abogado, y está hablando de ya un creyente salvo que peca ocasionalmente, ¿verdad? Dice en Primera de Juan 2, del 1 al 6, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces uno tiene que confesar los pecados a Dios. Dice Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. En el secreto de la habitación, como dice en Mateo, ¿verdad? Que cuando uno ore, tiene que orar con la puerta del aposento cerrado en el secreto, y vuestro Padre que está en el secreto te recompensará en público. Y eso no es nuevo, no es solo del Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Salmo 32, ahí dice claramente que los pecados se confiesan a Dios directamente, no a un hombre, porque en esa época también habían sacerdotes levitas, pero nadie confesaba pecados, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Eso lo escribió el rey David 1000 años antes de que Jesús naciera. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando uno puede hacer algo bueno y no lo hace? ¿Será que eso es pecado? Sí, la Biblia lo dice en Santiago 4:17. En Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Entonces quiere decir que uno puede pecar por no hacer algo o por no haber hecho algo que tenía que hacer. Sí, está en la Biblia. Santiago 4:17 lo dice. Pues nosotros cuando leemos Primera de Juan, ¿verdad? Eh, leemos que la Biblia dice claramente que nosotros, Dios nos ha puesto una conciencia, ¿verdad? Dice, y la conciencia, si está el Espíritu Santo adentro, está muy activa, o está activa, mejor dicho. Dice en Primera de Juan 3, ya para finalizar, versículo 16 en adelante, el 15 en adelante, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hoy estamos repasando o viendo, para los que no sabían, ¿verdad? Que la Biblia sí dice que el perdón de Dios a través del nuevo nacimiento es el pasaporte para la vida eterna. Si ya tenemos ese pasaporte, hay que cuidarlo, cuidar la salvación. Y si pecamos, ¿verdad? Por algo que hicimos o por algo que dejamos de hacer, porque ya lo leímos en Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Hay que hacerlo inmediatamente, porque todos los días una de otra manera fallamos, o sea, para eso está el cuarto y las rodillas, ¿verdad? Y la Biblia dice que nuestro corazón nos va a reprender cuando hacemos algo malo, porque ahí, esa es la habitación donde vive el Señor. Igualmente, si nosotros hacemos un agravio a un hermano, ¿verdad? La Biblia dice que uno tiene que pedir perdón. Y si ha recibido uno el agravio del hermano, uno tiene que ir a hablar con el hermano, porque el Señor evalúa eso. Y la falta de perdón o la falta de pedir perdón es pecado. Entonces, bueno, vamos a orar juntos y le paso ya la palabra a José. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta tarde que hemos estado escudriñando, Señor, tu palabra. Gracias, Padre amado, porque la Biblia, Señor, es muy clara y evidencia de que el plan de salvación que tú tienes, Señor, con nosotros, está, Señor, planeado desde antes de que tú formaras este planeta y esta creación, porque lo leímos ahora, que el Cordero, Señor, el Cordero de Dios, Señor, dice la Biblia que fue designado desde antes de la fundación del mundo y podemos ver en Génesis 5, Señor, en esos 10 nombres viene el plan de salvación y el plan que tú tenías desde el principio, Señor, desde antes del principio, de cómo reconciliar, Señor, a esta creación o a estos humanos, a nosotros, Señor, con el Padre a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a siempre andar haciendo ese autoanálisis, Señor, eh, para nosotros poder, Señor, tener siempre esa relación directa con el Espíritu Santo sin ninguna interrupción, que siempre sepamos que Él está con nosotros y que no lo ignoremos, que no lo dejemos para después, que no interrumpamos, Señor, los diálogos que Él tiene con nosotros a través de la conciencia, la intuición, a través, Señor, de la alabanza, a través de la palabra, Señor, escrita. Te damos las gracias y también te pedimos perdón, Señor, por todo pecado cometido, toda rebelión, toda iniquidad, todos malos pensamientos, Señor, porque la Biblia dice, Señor, que el hombre de malos pensamientos, dice la Escritura, o el hombre que planea el mal en su cabeza será llamado un hombre de malos pensamientos.
Y la Biblia dice que tú condenarás, Señor, a las personas que tienen una mente, Señor, sucia y dañada, porque tú ves los pensamientos de lejos, dice la Escritura. Que el Espíritu de Dios nos ayude, Señor, a irnos perfeccionando, Señor, y también a pedir perdón cuando cometemos algún agravio a alguna persona, cuando hemos sido groseros, Señor, o hemos dicho frases hirientes, o no hemos contestado, Señor, ignorando a una persona. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra nuestro prójimo, Señor, ni contra ti. Y si lo hacemos, Señor, poder estar siempre en un arrepentimiento, Señor, inmediato eh, hacia ti y también en perdón y en perdonar al hermano, Señor, al que ofendemos o nos ofende. Así te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo, Padre del cielo, a todas las personas que están escuchando este mensaje a través de la conexión directa o el canal, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesucristo, que tengamos, Señor, un inicio de semana, Señor, de buenas noticias. Cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra del ministerio Padre como las águilas, del ministerio Jime, de los intercesores. Venimos, Señor, cancelando, arrancando, reinando, destruyendo y derribando toda represalia, toda venganza, toda eh, intención de poner enfermedad, contienda, pleitos, malas noticias, todo eso se convierte en polvo y ceniza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Padre del cielo, que nos guardes y protejas siempre y cuando vengas por nosotros, que nos lleves contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante, José. Bueno, muchas gracias a Fabricio Herrera, nuestro pastor, por ese mensaje tan poderoso, ¿verdad? Que siempre ocupamos. Y sobre todo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que siempre, ¿verdad? Tiene palabras de exhortación para todos, ¿verdad? Para todos. Le damos las gracias. Y también, bueno, tal vez para recordar, aquí puse algunos apuntes, siento que importantes, ¿verdad? La palabra que nos mencionaba el pastor en Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Verdad? Qué interesante, o sea, muy interesante, porque uno dice, ¿por qué no? Bueno, gracias a Dios y a la misericordia de Dios que hemos llegado a doblar las rodillas ante Él, reconocerlo como único Salvador, pero uno siempre piensa en la familia, siempre piensa, ¿verdad?, en personas, seres queridos, y uno dice, o sea, ¿por qué no arrepentirse y pedir perdón eh, en vida? ¿Verdad? Porque sea en vida o sea, ¿verdad? Después cuando se pierde la vida y ya todos sabemos, ¿verdad? O sea, el punto es que en algún momento toda rodilla se doblará y va a tener que pedir perdón y va a tener que confesar que Él es Dios. Entonces, ¿verdad? Es increíble. Y también eh, otro apunte que hacía por acá es que lo mismo que nos decía el pastor, ¿verdad? Si debemos pedir perdón primero a Dios y también a las personas, ¿verdad? Luego a las personas. Hoy es el día. Es un mensaje que, bueno, para nosotros y también para las personas que no conocen la palabra de Dios, eh, igual, si debemos de perdonar, hoy es el día, ¿verdad? De sacar afuera todo rencor, porque eso eh, he podido ver por muchos ejemplos, ¿verdad?, de vida, que eso el enemigo lo aprovecha fuertemente, en contiendas, eh, muchas cosas, y al final ata a la persona, la esclaviza. Se ve algo como muy, ¿verdad? O sea, es pedir perdón nada más, pero, o sea, se ve algo muy sutil, pero es de mucha importancia. Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el mensaje que nos trae para hoy. Y hacemos, ¿verdad?, también una oración final todos juntos. Padre Santo, gracias, Señor, porque por tu amor, por tu misericordia, Señor, gracias porque tú tienes, Señor, ese mensaje, Padre Santo, de exhortación, siempre, Señor, cada vez sea que nos unamos, Señor, en tu palabra, a escudriñar tu palabra, en lo individual, o ya sea, Señor, acá en grupo, como congregación, como cuerpo de Cristo, Padre Santo. Te damos gracias por esa palabra de exhortación,
que nos corrige, Señor, porque sabemos que en nuestra humanidad, Señor, somos seres tan imperfectos, Señor, que ocupamos escuchar tu palabra, Señor, una y otra vez, Señor, para no desviarnos de tu camino, Señor, porque tu palabra dice también, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, Señor, si no es por ti. También, Señor, eh, también tu palabra así lo dice, Señor, que nadie es mayor que su Señor, Padre Santo. Y si tú nos perdonaste a nosotros, Señor, enséñanos siempre también, Padre Santo, a perdonar a los demás y a pedir también, Señor, perdón. Padre Santo, gracias por esta palabra una vez más. Y ponemos, Señor, en tus manos el resto del día, Señor, que nos queda. También esta semana que empieza el día de mañana, Señor, para que siempre estemos sedientos, Señor, de tu palabra, para que busquemos tu palabra, Señor, como lo dice tu misma palabra, mañana, tarde, noche, que estemos siempre en oración, Señor. Enséñanos a estar siempre en oración, Señor. Esa oración, Señor, que nos conecta contigo, Padre Santo, en nuestra intimidad, como lo dice tu palabra, Señor, en el cuarto, con la puerta cerrada, Señor. Enséñanos siempre, Padre Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos, Señor, pero contigo todo es posible, Señor. Fortalécete, Espíritu Santo, tú que vives y moras, Señor, en nosotros, Padre Santo. Guíanos siempre, Señor, y declaramos también, Señor, bendición para todos los miembros de esta congregación, Señor, de tu ministerio, Abba Padre, Señor, porque es tuyo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te amamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, ¿verdad? Ya con esto finalizamos, pero le damos las gracias a todos por disponer el corazón, ¿verdad? Y siempre escuchar la palabra de Dios, estar dispuestos. Y también hacerles la invitación para el tiempo de oración e intercesión de este próximo miércoles, 21 de febrero a las 7 p.m. Entonces, esperamos vernos, si Dios lo permite. Muchas gracias y que Dios los bendiga.